Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a trabajar algo más frente a las derivadas parciales de funciones en varias variables. Para ello hemos utilizado como pretexto de abordaje la resolución del ejercicio 75 de la sección 14.3 del cálculo de James Stewart en varias variables de Torrance-Engage. Entonces, una función U es una solución de una ecuación de conducción de calor, si la derivada de U con respecto a t es igual a alfa cuadrado por la segunda derivada de la función con respecto a x. Determine si U, definida como e a la menos alfa cuadrado k cuadrado t por seno de kx con alfa y k constantes, es una solución de la ecuación de conducción de calor. Noten que es una ecuación diferencial, ¿no? Esta es la derivada de la función U con respecto al tiempo y esta es la derivada segunda de la función U con respecto a x, que es la posición. Es decir, que nuestra función U depende de x y de t. En esta parte depende del tiempo y este factor depende de la posición. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Pues hallamos cada uno de los términos de la ecuación diferencial. Miramos cuál es la derivada de u con respecto a t. La derivada de u con respecto a t. ¿Cómo va a derivar con respecto al tiempo? Esto es constante. Entonces, queda fijo. Y hacemos la derivada de este término, que es el mismo, por la derivada interna. La misma función exponencial por la derivada interna, que es menos alfa cuadrado k cuadrado. Hacemos la operación y ponemos el signo negativo por delante, menos alfa cuadrado k cuadrado por e a la menos alfa cuadrado k cuadrado t por seno de kx. Ya tenemos nuestra derivada de u con respecto a t. Entonces ahora vamos a buscar la derivada de segunda de u con respecto a x, que es el término que tenemos al lado derecho de la igualdad de la ecuación diferencial. Hacemos la primera derivada pues para hallarla. Miren que ahora este término es el que nos interesa, porque es el que depende de x, el otro será una constante, y entonces pues evidentemente vamos a tener aquí pues la situación de la expresión derivada sería el primer término que no depende de x, luego queda constante, la derivada de seno que es coseno de kx por la derivada interna que es k. Reescribimos un poco, pasamos la constante por delante y ahora hacemos la segunda derivada. Entonces sería hacer la derivada con respecto a x de lo que ya teníamos derivado con respecto a x. Es decir, derivar con respecto a x este resultado anterior. Hacemos la derivación respecto a x. Esto es constante, sale de la derivada. Y derivamos coseno, que la derivada de coseno es menos seno de kx por su derivada interna, que es k. Operando, pues queda menos k cuadrado e a la menos alfa cuadrado k cuadrado t por seno de kx. Luego entonces verificamos a ver si la cosa cumple. Pues miren que evidentemente la satisface toda vez que nuestro uxx nos dio esta expresión. Y si notan, pues son equivalentes excepto en el factor alfa cuadrado, que es lo que tenemos planteado allá arriba. Entonces miren que evidentemente ut es lo mismo que esta expresión de uxx, pero multiplicada por alfa cuadrado. Entonces se satisface que sí es la ecuación. Aquí he hecho una representación, una solución, ¿no? He hecho la representación de la función y vamos a verla en GeoGebra para ver los aspectos gráficos pertinentes a la solución de la ecuación de calor. Entonces, miren que en GeoGebra he construido dos deslizadores, uno para alfa y otro para k. A medida que yo muevo el alfa, ¿sí? A medida que yo muevo el alfa, se está moviendo la amplitud de la función. Y ya cuando muevo el k en este caso, pues me modifica el periodo, porque es la parte que depende de la función trigonométrica, ¿sí? Entonces a medida que yo vaya haciendo esto, puedo ir cambiando la amplitud y el periodo de la función. Noten que el segundo deslizador me permite modificar el periodo de propagación. Bien, entonces, como siempre, hemos dejado una actividad para nuestro visitante con el fin de que pueda poner en práctica las cosas que ha visto en este video. Entonces, la actividad para el visitante es la siguiente. Una función f es una solución de una ecuación de onda si la segunda derivada de f con respecto a t es igual a cuadrado por la segunda derivada de f con respecto a x. Determina si la función f, que depende de x y de t, definida por t sobre a cuadrado t cuadrado menos x cuadrado con a constante, es una solución de la ecuación de onda. Deben verificar que sí lo es. Muchas gracias y no olviden dejar sus comentarios.